Estamos de regreso a las 8:45, los acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en este segmento vamos a conversar con el diputado de Encuentro por Guatemala, Luis Pedro Álvarez. Precisamente los diputados de Encuentro por Guatemala dieron hoy una conferencia de prensa, la que nos va a dar un resumen ejecutivo en unos minutos Luis Pedro Álvarez. Pero también queremos comentar con Luis Pedro la situación que se está viviendo en el Congreso de la República. Parte de las declaraciones que dio hoy el presidente de este organismo, Woody Rivera, incluían la posibilidad de 8 a 9 interpelaciones ya solicitadas para este año, lo que, según el presidente del Congreso de la República, podría representar alrededor de 8 o 9 meses en los cuales los congresistas se dedicarían únicamente a escuchar las respuestas de los interpelados y, por supuesto, las preguntas que le hagan los diputados que quieran participar en la interpelación. ¿Qué implica esto en lo que respecta al trabajo del legislativo? Luis Pedro, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Pues como tú mencionabas anteriormente y ustedes lo presentaron en el noticiero, nosotros por la mañana en la bancada de Encuentro por Guatemala, acompañados también de nuestro comité ejecutivo, así como de algunos representantes de las bases del partido, dimos una conferencia de prensa donde realmente lo que estamos manifestando es nuestra preocupación por este impasse que se ha convertido realmente en una verdadera crisis institucional dentro del Congreso de la República por el tema de la interpelación. Obviamente nosotros lo que hicimos fue hacer un llamado a los dos partidos involucrados, a los actores principales de esta interpelación, para que realmente puedan llegar a un consenso, a un acuerdo y poder llevar hacia adelante la agenda legislativa que está pendiente. Nos preocupa sobremanera el tema que se han presentado también más solicitudes de interpelaciones. Nosotros en Encuentro por Guatemala, por supuesto que somos respetuosos del derecho de los diputados a poder interpelar ministros. Es una institución de trascendental importancia en un sistema republicano de gobierno donde existen pesos y contrapesos entre los organismos del Estado, pero también creemos que se tienen que usar con responsabilidad. Nuestro mensaje es que la población está cansada, eso es lo que nos manifiestan, eso es lo que nos llegan a decir a nosotros como diputados y eso nos preocupa. Nos preocupa porque en un país donde existen tantas carencias, tantas necesidades, donde se tienen que hacer ajustes institucionales importantes para realmente generar esas condiciones, para que pueda haber más inversión en el país, para que realmente podamos combatir la pobreza, la delincuencia y todas las demás deficiencias que tenemos en nuestro sistema de gobierno, pues tienen que avanzar, no podemos seguir. ¿Cuál es el estatus de todavía ministro todavía ministro de Finanzas? Sí, el problema que originó esto es la interpelación, como ustedes saben, del ministro de Finanzas para el Centeno. Él renunció una renuncia durante la interpelación que no había sido aceptada todavía por el presidente de la República. Posteriormente el presidente de la República dice, yo no se la acepto, él sigue en funciones y lo que resuelve la Corte Constitucional, yo tengo aquí la transcripción de la resolución, es que declara sin lugar el amparo interpuesto por la bancada interpelante y dice también, manifiesta de que la interpelación puede proseguir llenando los requisitos que la Constitución establece. Como no quedaba claro si para nosotros en el Congreso de la República no nos queda claro si realmente la interpelación se debía tomar en el estado en que se quedó o si tenía que empezarse nuevamente con los trámites establecidos en la Constitución Política de la República, se solicitó una aclaración y una ampliación de esta resolución a la Corte de Constitucionalidad y nosotros creemos que esto pues será resuelto en breve. Ahora, el problema está en que no solo se retomaría de una forma u otra, se estaría retomando la interpelación al ministro de Finanzas, que sigue en funciones, sino también se ha anunciado una lista de nuevas interpelaciones. Nosotros tenemos un compromiso de una agenda legislativa que coincidimos, realmente hay coincidencias importantes con las demás bancadas, los demás partidos políticos que hicimos en campaña. Por ejemplo, tenemos la deuda de una reforma electoral profunda donde se pueda limitar el número de diputados, donde podamos poner las elecciones al Congreso de la República al periodo intermedio con las presidenciales, fortalecer a los comités cívicos, la posibilidad de postulaciones distritales, de organizaciones políticas, un voto posiblemente nominal y muchas otras más. Esas solo son en materia de reforma electoral. También tenemos pendiente una reforma constitucional en el tema de justicia para fortalecer el organismo judicial. Es un compromiso que todos hicimos en la campaña y queremos darle cumplimiento. Entonces nosotros queremos, aparte de hacer este llamado que se transforme en acciones concretas a las demás bancadas y especialmente a los partidos que participan en la interpelación, tenemos que recordar también que no hay derechos absolutos. También encontramos también que la institución del abuso del derecho. Entonces nosotros vamos a defender la institución de la interpelación
pero creemos que también tiene que ser utilizada con responsabilidad y de hecho se está trabajando, se está buscando un consenso dentro de las demás bancadas del Congreso de la República para llevar a cabo una reforma a la ley orgánica. Según la Corte de Constitucionalidad, el ministro nunca dejó de ser ministro, entonces. Realmente la Corte de Constitucionalidad no entra en una consideración profunda sobre ese tema, solo dice que al no haber habido votos razonados en contra de la resolución de dar por terminada la interpelación, realmente no se agotaron todos los procedimientos e instancias necesarias para la procedencia del amparo, entonces lo declara sin lugar y dice que la interpelación puede proseguir si la bancada interpelante así lo considera. ¿Hay decisiones durante ese impasse? Sí lo hay. Pasó una moción, sí, la Corte de Constitucionalidad dice que el Congreso de la República no cometió ninguna ilegalidad en ese sentido y que los actos que se dieron posteriores a que se levantara la interpelación tienen validez. Es decir, ¿qué son estos actos? Básicamente la presentación al Pleno del Congreso de las iniciativas de ley del paquete de transparencia presentado por el Gobierno Ejecutivo y su reenvío a las comisiones de trabajo respectivas. Entonces esas no tienen que regresar otra vez al Pleno, sino que ya se quedan en las comisiones y esperemos que ahora sí las vayan al menos a estudiar. De hecho, te cuento, nosotros ya las estamos estudiando como bancada Encuentro por Guatemala. Hemos también ya anunciado talleres precisamente abiertos al público sobre este tema y estamos apoyando a las comisiones respectivas que tienen estas leyes asignadas, que son principalmente la Comisión de Transparencia. Ahora, Luis Pedro, una pregunta. Yo creo que la mayoría de personas que conocemos la importancia de deslegislar en Guatemala, porque también eso es algo muy importante que hacer, para lo cual hay que emitir leyes y cambiar algunas de estas, como por ejemplo, muchos, sobre todo los que hemos estudiado sobre el tema y los beneficios que trae para el ciudadano, vamos a estar de acuerdo en el hecho de dividir en lo que respecta las elecciones al Congreso de la República, en que una parte de estos puestos podría ser, como sucede en Estados Unidos, o todos, que no coincida con las elecciones presidenciales, sino sean a la mitad del periodo. Sin duda, no queremos que se congelen el número de diputados, queremos que baje el número de diputados y que de esa manera se reduzcan los gastos en general. Pero, sin falsear la realidad, la bancada de ustedes es una bancada de 3 personas, ¿correcto? Sí. En el Congreso de la República hay 158 diputados. Y lo que hemos visto es en esta legislatura actual es que la mayoría se ha prestado sin discutir a aprobar cualquier cosa. Entonces existe un temor entre mucha gente informada de que el decir que trabaje el Congreso signifique aprobar cualquier cosa y en lugar de mejorar la situación de los habitantes de Guatemala, empeore. ¿Qué realmente podemos hacer? ¿Cuál es hoy, dentro del contexto actual, el margen de acción que tienen los diputados, que lamentablemente son la minoría, que puedan tener una idea clara de su responsabilidad y de lo que deben de hacer en el Congreso de la República? Mira, es una pregunta complicada porque realmente yo no podría especular sobre cuáles son las verdaderas intenciones o la integridad o la responsabilidad de las demás bancadas aparte de la que yo conformo. En ese sentido, lo único que te podría decir es que sí, por lo menos creo que hay coincidencia. Nosotros hemos sido parte en algunos temas de una plataforma legislativa y creemos que es importante, yo creo que todos los partidos también, de diferenciarse de las demás bancadas, de hacer un trabajo también profesional, porque obviamente también depende de la demanda política. Es decir, yo en este caso estaría haciendo un llamado a la población guatemalteca que se involucren más y que exijan más de sus representantes, que se comuniquen con ellos, porque también si el diputado no recibe la comunicación, no recibe la presión de sus electores y de su demanda política, pues entonces tiene mucho espacio de acción y probablemente pues se dan este tipo de problemas que tú mencionabas. Y otra cosa importante, con el tema de las interpelaciones, quienes hicieron de las interpelaciones una acción para impedir el trabajo del legislativo y que se aprobaran leyes, fueron precisamente los señores del Partido Patriota en el gobierno anterior. Sí, de hecho, la bancada oficial tuvo, ustedes recordarán, al ministro de Gobernación más de 3 meses sentado en el banquillo, así a otras. Por eso yo mencionaba al inicio, y es un trabajo muy importante que tenemos que hacer
es llevar a cabo una reforma de la ley orgánica del organismo legislativo que, respetando el derecho constitucional, porque este problema de las interpelaciones no es un problema de esta legislatura únicamente, ya prácticamente se viene dando desde hace 3 o 4 más. Es una táctica de sabotaje, porque básicamente. no hay nada, no lo sé, realmente obviamente hay justificaciones de ambos lados, pero lo que yo sí creo importante... ¿Qué límites les pondrían ustedes? Es que sería una cuestión de consensuarla, y también es importante porque la Corte, existe un antecedente de la Corte de Constitucionalidad que podría ser inconstitucional una regulación en este tipo de situaciones. Yo considero que no, esa es mi particular opinión. Pienso que así como, por ejemplo, tenemos la institución del amparo, hay una regulación al respecto, así como cuando vamos a hacer nosotros algún tipo de audiencia o cualquier cosa a la Corte Constitucional, también hay una regulación al respecto. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo en cuanto a cómo podría regularse esta institución, porque si seguimos en esta situación, podría pasarse 4 años y el Congreso de la República no haría absolutamente nada. Y hay cosas importantes que hay que arreglar de los errores que ya cometieron los señores del Partido Patriota. Por ejemplo, el dejar pasar la nueva ley de aduanas. Que no fue únicamente el Partido Patriota. Que no fue solo el Partido Patriota. Pero, por ejemplo, eso, la ley del paquetazo fiscal, al que llamaron, recuérdense, ley de actualización tributaria. Bueno, el paquetazo fiscal también tiene un montón de errores e inconstitucionalidades que no se van a poder aplicar. ¿Qué decir de la ley mal llamada de antievasión? Porque realmente es proextorsión y antiinversión es esta ley. Todo esto se necesita que el Congreso delibere y corrija todos esos errores. Entonces es como una situación muy difícil la que estamos viviendo todos con políticamente. Yo por eso decía que realmente, y recordemos que la bancada de Encuentro por Guatemala votó en contra de la ley de actualización tributaria, precisamente no porque no apoyáramos una reforma fiscal, sino porque precisamente esta premura y las urgencias con que se hizo dio lugar a que ahora que se está implementando ha dado tantos problemas. Tenemos a los señores de aduanas con unos tropiezos enormes para poder hacer sus gestiones normales. Eso, lejos de fortalecer la competitividad del país, la está deteriorando. Lo importante aquí, y está en el mejor interés tanto del gobierno central, del partido oficial, como también de las bancadas de oposición de todo tipo, que podamos llegar a un consenso y podamos sacar adelante la agenda legislativa, porque como te digo, y como inicié en la entrevista, el pueblo de Guatemala se está cansando y tiene un límite, eso es obvio. No van a seguir tolerando por mucho tiempo esta situación. Todo esto es lo que está generando realmente un caldo que uno no sabe realmente dónde pueden terminar esta serie de problemas, porque hay muchísimas necesidades que están insatisfechas, y en lo que nosotros hacemos este tipo de discusiones, hay gente en la calle hoy en Guatemala que está muriendo víctimas de la delincuencia, que están sufriendo una hambruna terrible porque no hay oportunidades, porque no hay inversión, y nosotros tenemos el compromiso como representantes del pueblo de Guatemala de buscar y darle solución a estos problemas. ¿No va a tener claras las fechas? ¿Cuándo termina la sesión? ¿Perdón? ¿La sesión termina? A finales de mayo. ¿Y se reanuda en agosto? Se reanuda, así es, en agosto, y recordemos que ahora, pues por la semana de asueto, por un pacto colectivo de condiciones de trabajo en el Congreso de la República, no se trabaja en Semana Santa. Entonces, prácticamente nos quedamos al regresar de la Semana Santa, tenemos un mes y medio. Un mes. Que es realmente poco, considerando que las sesiones plenarias normalmente son 2 veces a la semana. 8 interpelaciones. 8 interpelaciones que vienen en camino, y solo se puede hacer una interpelación una detrás de la otra. No, o sea, no es que, bueno, que se vengan los 8 y a ver, para ti es esta pregunta, para ti esta y para el otro. No, son procesos extensos. Procesos de uno en uno que se le va preguntando. Otra práctica que hemos visto común en el Congreso en los últimos tiempos, Luis Pedro, es que para el periodo de vacaciones igual convocan a extraordinarias. Entonces, no necesariamente es un tiempo perdido. No son vacaciones, eso es una equivocación que se tiene mucho en la calle. Realmente el periodo de suspensión de las sesiones plenarias no son vacaciones para los diputados ni para el personal del Congreso. Realmente se sigue trabajando, y lo que se busca es que se trabaje en las comisiones de trabajo para poder llevar hacia adelante las iniciativas de ley que se han presentado en el primer
en la primera parte del año. Entonces realmente nosotros continuamos trabajando, pero evidentemente pues se pueden llevar a cabo sesiones extraordinarias y en nuestro caso, en el caso de la bancada de Encuentro por Guatemala, estamos dispuestos a trabajar cualquier día y el tiempo que sea necesario para llevar a cabo y darle cumplimiento a todos esos ofrecimientos de campaña y darle también, buscar soluciones a tantas necesidades que tiene el pueblo de Guatemala. ¿Y están pensando en extraordinarias estos periodos? No lo sé, en este momento no lo sé. Recordemos que quien tiene el presidente del Congreso, que tiene las facultades, en este caso, de llamar a las sesiones plenarias y en el tiempo de receso de sesiones plenarias, es la Comisión Permanente del Congreso de la República, que es una junta directiva, digámoslo así, es la encargada de hacer estas convocatorias. Bueno, ahorita lo más importante es esperar la respuesta de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a la aclaración del segundo punto de la resolución que ellos de cómo proceder en el tema de la interpelación de Pavel Centeno. De la interpelación de Pavel Centeno, sí. Porque igual, mientras no están haciendo... No hay plenaria, no, sí estamos trabajando. Bueno, nosotros de hecho... vamos a creer en Luis Pedro, que él sí está trabajando, pero nuestras sesiones de comisiones son públicas. Pero como pleno, no están activando. No hay sesiones plenarias, eso es claro, porque obviamente la instancia de jefes de bloque lo que determinó es que era arriesgado llevar a cabo sesiones plenarias cuando no existía una certeza jurídica de que se estaba actuando correctamente. Nosotros creemos que ese impasse va a ser solucionado prontamente, pero más allá de ver este obstáculo que ocurrió ahora, preocupa el tema de la interpelación que se está llevando a cabo y las que vienen atrás también. Nos quedan un par de minutos y ahorita que yo pensaba, no están trabajando, pensaba, pueden hacer otro trabajo que es muy importante, que es el de fiscalizar. Muy importante, que nosotros lo estamos haciendo. De hecho, la semana pasada tuvimos a la Contralora General de Cuentas, le hicimos una presentación de los hallazgos que hemos encontrado en el Ministerio de Cultura y Deporte. Estamos por presentar también toda una investigación que hemos hecho en todas las compras del Estado, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Finanzas. El tema de las medicinas, Luis Pedro, porque ha sido muy discutida la compra de medicinas, no solo en el gobierno anterior, sino también en el actual. Hasta hay muchas sospechas y muchos rumores han circulado en lo que respecta a cuáles fueron las condiciones por las cuales se aprobó el paquetazo fiscal. Y un tema que nos preocupa, y el tema de los fertilizantes, las compras directas, nos preocupa sobremanera y se lo manifestamos hacia la Contralora General de Cuentas, el tema que se están prácticamente utilizando la excepción, que es la compra directa, se ha convertido en la regla. Y nos preocupa también que en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, el techo para hacer compras directas por excepción, digamos no son por excepción, son compras directas sin licitar, sin hacer concursos, era de 90,000 quetzales y ahora lo quieren pasar a 200,000. Nosotros definitivamente no estamos conformes con esa iniciativa, queremos buscar un consenso en las reformas a la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas y a la ley de contrataciones del Estado para buscar precisamente que este tipo de herramientas ya no se utilicen y poder transparentar realmente las compras del Estado. Y da noticias de hasta la compra de facturas, ¿verdad? Podría. Preguntémosle a la viceministra María Castro. ¿Cómo va a ser ese tema? Y tienen un mes entonces para plenarias, básicamente un mes y medio después de Semana Santa. Sí. Y luego el receso de plenarias, pero siguen trabajando. Sí. Temas centrales para la segunda parte de plenarias. Bueno, pues obviamente si asumimos de que se puede caminar con las interpelaciones, está el paquete de transparencia, pero sobre todo para nosotros como Encuentro por Guatemala, y creo que para los compromisos que las demás bancadas hicieron en campaña, la reforma política es trascendental. De acuerdo con Luis Pedro, porque si no vamos a terminar con... ¿Cuántos diputados serían? Si somos más de 200. 204 por ahí. Sí. Imagine eso, apreciable televidente. Y bueno, Luis Pedro, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros a las 8:45.